¿Qué pasó en tu peor entrevista de trabajo? Tuve una entrevista para un puesto de ventas en una compañía de seguros de vida. Aparecí y en realidad es una entrevista grupal, una gran bandera roja allí. Una persona dice en voz alta, "Al diablo con esto", y se va a los 10 minutos. Yo quiero hacer lo mismo. Pero soy educado, así que aguanto y me voy al final sin decir nada. 2 días después me vuelven a llamar y me preguntan si quiero ir a una entrevista. Asumo que se refieren a una entrevista de seguimiento. Y me niego y digo que no estaba interesado. A los 2 días me vuelven a llamar por lo mismo. Eventualmente me doy cuenta de que no me están pidiendo una segunda entrevista. Están tan desorganizados y su rotación es tan alta que no se dan cuenta de que están llamando a las mismas personas una y otra vez. Esto continúa cada par de días durante 2 semanas antes de que las llamadas finalmente se detengan. Solicité un puesto en particular en una tienda de artículos deportivos. Era para la sección de hockey y skates. El gerente publicó la posición incorrecta. Se suponía que estaba en un departamento del que no sé nada. Se enojó conmigo porque aparentemente fue mi culpa que se equivocara en el anuncio de trabajo. Como un verdadero loco diciendo que estaba perdiendo su tiempo y esto y aquello. Tenía algo parecido, pasantía en la oficina del gobernador mientras estaba en la universidad. Quería trabajar con el comité de nominaciones judiciales. Apliqué solo para eso. Llegué allí, y esa pasantía en realidad ya estaba llena. Pero ella nunca me notificó de antemano. Me dejó entrevistar en el acto para otra cosa. Me mostró la lista de lo que estaba disponible y seleccioné la oficina de servicios a los constituyentes. Comenzamos la entrevista y ella me hace todas estas preguntas sobre las posiciones políticas del gobernador, con las que no estoy 100% familiarizado. Me regaña por no estar preparado. Así que le recuerdo secamente que ni siquiera era la pasantía que había solicitado y que yo estaba preparado para una entrevista para el comité judicial. Y que ella no me advirtió que ya estaba lleno hasta que llegué allí. Entonces, ¿cómo podría estar preparado para una entrevista al azar para otra cosa? Murmuró algo como, "Oh sí, claro, conseguí la pasantía, estuvo bien, pero los ciudadanos pueden volverse locos". Tuve una entrevista en vídeo hace unos 10 años con Navy Federal Credit Union para vicepresidente de servicios de préstamos. Fue una entrevista de panel y esta fue la primera entrevista en lo que habría sido una serie de entrevistas. El gerente de contratación, vicepresidente senior de préstamos minoristas, llegó 15 minutos tarde, entró en la entrevista, se sentó entre los otros 2 panelistas y luego puso los pies sobre la mesa y procedió a hacerme preguntas donde murmuraba y no podía escucharlo en absoluto. Tuve que pedirle varias veces que lo repitiera porque su lenguaje parecía ininteligible. En un momento tuve que detener la entrevista y pedirle que se lo tomara en serio y dejara de balbucear. Los otros panelistas parecían totalmente avergonzados por su comportamiento. Después de unos 20 minutos de él allí, se levantó bruscamente y dijo que tenía que irse. Imagínese mi sorpresa cuando recibí una llamada la semana siguiente y querían traerme para el siguiente paso del proceso de entrevistas. Que eran entrevistas en persona en las que estaría allí durante un día completo. Cortésmente les pregunté si estaban al tanto del comportamiento de ese tipo durante la entrevista en vídeo. Parecían desconcertados y los informé. La respuesta fue que él es simplemente excéntrico, así. Dije, no, él fue grosero, poco profesional e irrespetuoso. Y no solo a mí, sino a los otros 2 panelistas que se habían tomado el tiempo de lo programado para estar allí y realizar la entrevista correctamente. El reclutador de recursos humanos tuvo la audacia de preguntarme si todavía me gustaría ir a la entrevista. Decliné cortésmente, pero con firmeza. Me senté y estas 2 mujeres me miraron. Finalmente uno de ellos dijo, "Pensábamos que eras más joven. Tengo 60 años". Después de decir esto, se levantó y se fue. La otra, resulta que ella es la gerente. Fue grosera y fría, me lanzó algunas preguntas y luego tomó su teléfono celular. Finalmente dije, "Mira si hemos terminado aquí". Ella estaba mirando su escritorio, ignorándome. "Tengo otra entrevista". Me fui. Más tarde, los denuncié a ambos en la oficina del distrito. El administrador del distrito dijo, "Hemos tenido muchos informes sobre ella". El gerente fue despedido. Me ofrecieron otra entrevista. Rechacé.
Me pidieron que me quitara la camisa para demostrar que no tenía tatuajes de pandillas. Salí sin decir una palabra más. Sí, pedirle a alguien que se quite la ropa en una entrevista es una locura. Me dijeron salario mínimo y sin comisión por un trabajo de ventas. Me fui con un rápido adiós y gracias. Era un caso de, no soy yo, eres tú. El entrevistador no apareció, así que llamé y no obtuve respuesta. Llamaron una hora más tarde diciendo que estaban a punto de llegar y preguntando si todavía estaba disponible. Pasa otra hora y aparecen diciendo que se han equivocado de salida en la autopista. Bueno, conozco bien el área y eso solo agrega 5 minutos al viaje. Realicé la entrevista y luego les dije cortésmente que si no les importaba lo suficiente como para decirme por qué llegaron 2 horas tarde. ¿Por qué querría trabajar para ellos? Era para un puesto de ingeniería de software. Toda la entrevista se centró en la solución de un problema muy específico. Fueron unos 45 minutos del equipo de entrevistas diciendo cosas como, eso no funcionará. Ya lo intentamos. Dejó la entrevista sin obtener una solución al problema. Al salir, hable con acento agudo con recursos humanos sobre cuáles eran los próximos pasos potenciales en el proceso de la entrevista. Me informó que ya ocuparon el puesto, pero no cancelaron ninguna de las entrevistas programadas. Me contrataron para resolver problemas que el equipo no podía resolver. Gratis. Me volaron para un trabajo en Minnesota. La entrevista parecía ir muy bien. Estuve allí todo el día y me preguntaron lo que pensé que eran muchas preguntas hipotéticas. Al final de la entrevista me pidieron que hiciera un estudio de caso para ellos como parte del proceso de entrevista. Regresé a mi casa en Nueva York e hice el estudio de caso al día siguiente. No escuché nada de ellos durante una semana y decidí volver a contactarlos. La respuesta que obtuve del reclutador fue que les gustaban mis soluciones para el estudio de caso, pero parecían demasiado extremas para su problema. Respondí que pensaba que esto era un escenario hipotético y si realmente tenían este problema. El reclutador me dijo que, de hecho, era un problema real que tenían y que querían ideas externas. Entonces, ¿nunca hubo trabajo? El reclutador dijo que si alguna de las ideas de los candidatos funcionaba, pueden considerar ofrecerles un puesto. Me sentí usado. Se falsificaron a sí mismos y tomaron mis ideas de forma gratuita con el atractivo de obtener un puesto dentro de la empresa. ¿Es una zona gris de fraude? ¿Es un fraude real? No lo sé, pero estaba enojado y le escribí al reclutador, al gerente de contratación, al vicepresidente senior de recursos humanos y al director ejecutivo de la empresa una carta bastante dura sobre su comportamiento. Trabajé de ingeniería de software recién salido de la universidad. El propietario me preguntó cuál era mi origen étnico, a lo que en mi ingenuidad respondí, mitad polaco y mitad estadounidense. Terminó la entrevista poco después. Lo segundo peor podría ser mi pasantía en la universidad, que acepté incluso después de esto. El entrevistador escribió una función simple en la pizarra y preguntó cuál fue el resultado. Dije 4 porque cuando traté de explicarle pensé que escribió Return 4. Tiene un fuerte acento que me costó entender, así que hablamos sobre mi respuesta durante unos 15 minutos. Finalmente me di cuenta de que el 4 estaba destinado a ser una A, y obtuve la respuesta que quería. Me caí por las escaleras cuando me mostraban el edificio. Terminé rompiendo ambos peroné, algunos huesos en cada pie, rompiendo algunos ligamentos y rompiendo mi coxis. Esto sucedió en septiembre y todavía tengo dolor. Después de la caída, me senté al pie de las escaleras llorando durante unos 15 minutos y finalmente logré levantarme. La mujer que me mostró los alrededores dijo, entonces, ¿esto significa que no quieres el resto de la gira? Inicié sesión en una entrevista de Zoom programada para un puesto muy bien pagado. Alguien también estaba conectado, esperando. Asumí que este era mi entrevistador. No, ellos también esperaban ser entrevistados. Bueno, entonces, ¿estamos compitiendo por el puesto? Genial, supongo. 4 personas más proceden a iniciar sesión, esperando su entrevista. Nunca antes había hecho una entrevista grupal, pero estaba listo. Había un silencio incómodo entre todos nosotros. Pasan unos 15 minutos. Nadie está logueado para entrevistarnos. A los 30 minutos,
Todos comenzamos a conspirar para que uno de nosotros sea en secreto el entrevistador y realice un experimento social. No, todos acabamos de ser estafados. Cerré la sesión. Me entrevisté por teléfono para un puesto de administrador de sistemas con Aptivo 2 veces con algunos años de diferencia. La primera vez que me entrevisté con ellos fue bastante temprano en mi carrera y me dejaron perplejo con algunas preguntas y comenzaron a ser un poco agresivos acerca de por qué presenté mi solicitud si no podía responder las preguntas. Nuevamente, estaba al principio de mi carrera y simplemente lo tomé con la barbilla y me sentí mal conmigo mismo por solicitar un trabajo para el que no estaba calificado. Unos años más adelante, tengo algo más de experiencia y me entrevisto con ellos nuevamente. Han pasado algunos años, así que no estaba seguro en ese momento si estaba entrevistando a las mismas personas o no. Esta vez acepto todas las preguntas técnicas y comienzan a hacerme preguntas sobre su software. Ahora tenga en cuenta que esta función no es compatible con el software Aptivo. Es un rol de infraestructura. Comienzan a preguntarme qué me gusta del software y cuáles son mis funciones favoritas, etc. Soy muy franco con ellos porque he leído sobre lo que hace su software. Pero no he tenido ninguna experiencia con él en ninguno de mis roles. Luego comienzan a regañarme por solicitar un trabajo con ellos cuando nunca antes había usado su software. Soy administrador de sistemas. ¿Qué diablos estaría usando un software CRM? Superan eso y comienzan a hacer otras preguntas. Pero en este punto estoy molesto y claramente están irritados mientras hacen más preguntas. Así que simplemente interrumpo a uno de ellos en medio de una pregunta y digo, ¿sabes qué? No creo que esto vaya a encajar bien. Voy a seguir adelante y terminar la entrevista ahora. El tipo dijo, gracias por tu honestidad, y colgó. He visto ese mismo puesto de trabajo repetidamente a lo largo de los años y siempre me río. No hay forma de que pudieran mantener a nadie en esa posición con esa actitud. Durante aproximadamente una hora después de eso, estuve temblando, estaba tan alterada. Luego recibí una llamada de otro lugar al que había aplicado y la entrevista fue increíble. Me invitaron en persona a una entrevista allí y tuve una oferta de trabajo un día después. Inmediatamente después de la universidad, estaba buscando trabajo y solicité un puesto de asociado de marketing. Entré en la oficina para la entrevista y, por la forma en que hablaba el tipo, parecía que estaría escribiendo material para ayudar a vender productos que otras empresas nos contratan para vender. Está bien, suena bastante bien. Luego dice que para la segunda ronda de la entrevista necesito ir a su otra ubicación y entrevistarme con este otro tipo que ahora me esperaba en una hora. Extraño, pero está bien. Voy a la dirección y es un Costco. Llamo al tipo y me dice que esa es la dirección correcta. Totalmente confundido, entro en el Costco y encuentro al tipo con el que se supone que debo reunirme. Me dice que vea el programa y luego haga preguntas. Resulta que el trabajo era para uno de esos muchachos en Costco u otras grandes tiendas que hacen demostraciones de productos y luego intentan que la gente se inscriba o compre el producto o lo que sea. Para eso había estado entrevistándome. Estaba enojado porque sentí que esto era solo un gran cebo y cambio y no fueron honestos sobre el papel. Así que de una manera muy educada le dije eso y me fui. Mis antecedentes: soy un veterano del ejército de la guerra de Irak. Poco después de regresar a casa a la vida civil, tuve una entrevista. El entrevistador hizo un comentario después de ver Army en mi currículum que esperaba que entendiera que si surge un problema en el trabajo, no puedo simplemente ponerme en modo guerra y disparar el lugar. Estaba horrorizado de que alguien me dijera algo tan estúpido. Literalmente me puse de pie y le dije que entrevistara a alguien más y me fui. Mirando hacia atrás, apuesto a que no pensó que fuera su comentario audaz, sino que en realidad tendría una reacción loca y me iría. Accidentalmente le entregué al entrevistador mi tarjeta de marihuana medicinal en lugar de mi tarjeta de guardia. No conseguí el trabajo. Tuve una entrevista en el aeropuerto de Múnich una vez durante mis estudios. Era para un trabajo en el que comunicas cosas con el piloto brevemente. Algo que cualquiera podría hacer, pero aún así es un buen trabajo para un estudiante de ciencias de la vida a tiempo completo. Así que, por supuesto, para el trabajo, tenías que hablar inglés con fluidez. Para probar eso,
Cambiamos a inglés y el entrevistador me pidió que le contara sobre mis últimas vacaciones o mi último viaje. Me quedé en silencio. Nunca viajé y nunca tuve vacaciones antes de las que valiera la pena hablar. De hecho, solo me senté en un avión una vez antes. Un vuelo doméstico. No conseguí el trabajo porque él creía que no podía hablar inglés. Cuando en realidad estaba desconcertado y avergonzado de poder hablar de cualquier cosa en ese momento. Me sentí triste. Había solicitado toneladas de trabajos nada más salir de la universidad. Conseguí algunas entrevistas. Fui a uno en el que había investigado sobre la empresa y el puesto de trabajo, etcétera. Entré y comenzaron a hacer preguntas a las que, literalmente, no tenía idea de cómo responder y hablaron sobre productos que nunca había usado o, en algunos casos, ni siquiera había escuchado. Resulta que había investigado la entrevista equivocada y hasta el día de hoy no sé exactamente cuál era ese trabajo. De hecho, tuve que decir a mitad de la entrevista que lo sentía, pero que había cometido un error y básicamente terminé la entrevista antes de tiempo. Estaba tan avergonzado. Empezó mal también porque el edificio tenía las ventanas negras, así que me estaba arreglando el pelo con el efecto de espejo que daba. Cuando entré, vi que la recepcionista podía ver exactamente lo que estaba haciendo, ya que básicamente estaba cara a cara con ella, pero fuera del edificio. Acudí a una entrevista en una escuela secundaria privada en los Estados Unidos. Me pidieron que preparara una breve lección para algunos alumnos. Mi lección fue horrible, varios estudiantes participaron, pero varios estaban completamente desconectados. Particularmente los estudiantes del lado izquierdo del salón de clases. Cuando traté de incorporar a estos estudiantes a la lección, simplemente negaron con la cabeza y volvieron a mirar sus teléfonos. Me sentí como un pésimo instructor. Después, el director, que se había sentado en la demostración de enseñanza, me preguntó por qué pensaba que ciertos estudiantes se negaban a participar. Dije que probablemente no estaban interesados en el material. Luego, el director me reveló que los estudiantes del lado izquierdo de la clase eran estudiantes académicos fuertes que no hablaban inglés y, por lo tanto, no podían participar en mi lección. Sin embargo, el director me aseguró que tenían una sólida reputación en la capacitación de instructores para enseñar en aulas multilingües y que, si aceptaba su oferta, estaría dirigiendo un aula sólida en poco tiempo. De hecho, tengo algo de experiencia enseñando inglés como segundo idioma, pero nadie mencionó que mi demostración de enseñanza debería atender a los estudiantes que pueden estar aprendiendo inglés como segundo idioma. Sentí que me habían ocultado información para asegurarme de que reprobaría, solo para que la escuela se abalanzara y dijera, puede que te sientas inútil ahora. Pero no te preocupes, podemos arreglarte. Honestamente consideré la posición hasta que me di cuenta de cuán manipuladora era toda la configuración. Yo no, pero un tipo que se entrevistaba para unirse a mi equipo estaba tan nervioso que se desmayó. Cayó boca abajo sobre la mesa y terminó con una hemorragia nasal. No lo contratamos. Tuvimos un chico joven en un equipo adyacente al mío que sufrió un ataque de ansiedad en su primer o segundo día recientemente. Es muy callado hasta donde yo sé, pero parece agradable. Todavía está aquí, así que supongo que no es terrible en el trabajo. Oh, ya comenté, pero acabo de pensar en mi peor. Después de graduarme de la universidad, buscaba desesperadamente un trabajo en mi campo de marketing sin suerte. Eventualmente, encontré este lugar llamado Revolution Marketing, que parecía tener un sitio web legítimo, aunque vago, y una oficina en un edificio realmente agradable en el centro. Aplico y obtengo la entrevista. Me presento con mi cartera, currículum, todo listo para funcionar. Es una oficina completamente vacía y la sala de espera está llena de gente en camisetas y jeans esperando para una entrevista. Durante mi entrevista, ni siquiera me piden ver mi portafolio o currículum. Inmediatamente me dicen que dentro de 6 meses, tendré mi propio equipo trabajando debajo de mí, y seré un gerente y muy exitoso. Me pidieron que volviera al día siguiente para hacer un recorrido por el sitio, para conocer a sus clientes. Suena sospechoso, pero estoy desesperado. Al día siguiente, vuelvo y me subo a un auto con 2 muchachos que no pueden ser mucho mayores que yo. No me dicen mucho, pero comenzamos a conducir bastante lejos. Tal vez un viaje de 30 minutos. Estacionan al costado de una carretera y dicen que podemos comenzar aquí.
Dejo mi bolso en el auto y empiezo a caminar con ellos. Van de puerta en puerta tratando de vender protectores de canaletas. Eso sí, es agosto. Estoy usando un traje de negocios negro y tacones. No sé dónde estoy, y mi bolso y mi teléfono están en su auto. Estoy atrapado caminando con ellos durante más de 6 horas sin forma de escapar. En cada casa a la que íbamos, me paraba en la parte de atrás con la esperanza de que el dueño de la casa hiciera contacto visual conmigo y viera que estaba angustiado. Fue el día más miserable y vergonzoso de mi vida. Promocioné esta entrevista con tanta gente, solo para tener que decirles a todos que en realidad no era una empresa de marketing y que me habían estafado. Mi padrastro hizo la entrevista. Trabaja en la construcción, por lo que el tipo de personas que entrevista generalmente no son las mejores del grupo. Pero este tipo era algo especial. Llegó como 2 horas tarde con pantalones cortos de baloncesto, una camiseta y chancletas. Durante la entrevista, el hombre admitió estar atrasado en $22.000 en la manutención de los hijos y haber agredido sexualmente a su sobrina menor de edad. Apoyos para él por ser honesto, supongo. Sin embargo, todavía no consiguió el trabajo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.